Te habla Oscar 309. Este día estaremos hablando sobre las elecciones presidenciales de Brasil que representan los candidatos, quiénes son y qué proponen. También analizaremos los posibles escenarios que se den este próximo 7 de octubre cuando serán las elecciones de Brasil. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. También ya puedes encontrarnos en Facebook y Twitter como Oscar 309 para tener más interacciones en temas como este. Los links de nuestras redes sociales están en la descripción. Primero, haremos una introducción de las elecciones en el contexto que se realizan y sus candidatos para la presidencia. Estas elecciones son las elecciones más controversiales en Brasil debido a que se da en el contexto de una crisis política, económica y social para este país. La crisis política que empieza en 2015 cuando empieza a salir a la luz el caso de Lava Jato, que era el caso de lavado de dinero público proveniente de empresas públicas como Petrobras y de actividades criminales como el narcotráfico, por medio de una red de lavanderías y gasolineras por todo Brasil. En ese momento se empieza a ver el involucramiento de grandes ministros y funcionarios del gobierno del Partido de los Trabajadores, al cual Lula da Silva, expresidente de Brasil, y Dilma Rousseff, entonces presidenta de Brasil, pertenecían, y también varios políticos de la oposición y de gobiernos anteriores, tanto así llegando a involucrar gente que había estado en el gobierno desde 1997. Como si no fuera suficiente, en 2016 explota el escándalo del caso de Odebrecht, que también estaba ligado al caso de Lava Jato, en el cual se involucra a grandes funcionarios del gobierno del Partido de los Trabajadores, que en ese momento estaba en el poder, y de otros partidos principales y opositores del país. Se les acusaba de recibir sobornos para favorecer a la empresa constructora Odebrecht, directamente desde el gobierno federal, desde los gobernadores y alcaldías de este país. En este caso, básicamente se involucraba directamente al expresidente Lula da Silva y Dilma Rousseff. Es por eso mismo que en 2016 se da un impeachment a Dilma Rousseff para que pueda enfrentar a la justicia. El vicepresidente Michel Temer toma el poder. Michel Temer ha tenido que tomar decisiones muy polémicas. Desde el inicio se le veía de mala manera por parte del público brasileño porque no había llegado al poder por medio de las elecciones, y luego sus políticas de recortes en programas sociales y otras medidas controversiales han llevado a que Temer tenga apenas un 1% de aprobación. No solo eso, sino que Brasil ha estado estancado económicamente hablando en los últimos años, y esto, junto al tema de la corrupción, ha llevado a un descontento generalizado del pueblo brasileño con su clase política. Pero antes de hablar más de esto, hablaremos de los candidatos que podrían ser el próximo presidente de Brasil. Antes de empezar a ver los candidatos, tenemos que aclarar una cosa. En Brasil hay un total de 13 candidatos presidenciales, pero muchos de ellos vienen de partidos pequeños que no tienen ninguna posibilidad, que ni siquiera aparecen en las encuestas, y otros 4 que no superan el 5% de intención de voto en las encuestas, por lo cual solo estaremos viendo los 4 candidatos que tienen mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Número 1. Jair Bolsonaro es el candidato del Partido Social Liberal y del Partido Renovador Laborista Brasileño. Bajo la coalición Brasil y Dios por encima de todo, el Partido Social Liberal es un partido de derecha y el Partido Renovador Laborista Brasileño, que es un partido autodenominado de extrema derecha, siendo la primera vez en la historia de Brasil que la extrema derecha llegaría al poder en caso de que él ganara. Jair Bolsonaro es un militar en retiro que ha tenido cargos públicos anteriormente, como lo es el cargo de diputado federal de Brasil por el estado de Río de Janeiro desde 1991 y que actualmente sigue en ese cargo. En su estado fue en el año 2014 el diputado más votado, y durante su carrera política ha estado en 8 partidos políticos diferentes. Nunca tuvo una gran trascendencia hasta los años recientes, cuando empezó a criticar duramente a los políticos involucrados en el caso de Lava Jato por medio de redes sociales, y sus posts en Facebook y otras redes sociales se viralizaban. También se ha ganado muchos enemigos por sus controversiales declaraciones, como cuando le dijo a una diputada del Partido de los Trabajadores, PT, que era tan fea que ni siquiera merecía ser violada. También cuando le preguntaron sobre los derechos de la comunidad LGBT, algo que él respondió: no voy a combatir ni discriminar, pero si veo a 2 hombres besándose en la calle, les voy a pegar. Y también declaró que sería incapaz de amar a un hijo homosexual, que preferiría que su hijo se muera en un accidente de tránsito antes que aparezca con un bigotudo. Pero también ha declarado que es un no
nostálgico de las dictaduras militares y declaró que el único error de las dictaduras militares fue torturar y no matar de un solo. Sin duda ha generado mucha controversia, tanto así que el 6 de septiembre de 2018 fue apuñalado durante un evento político y ahora se recupera y sigue su campaña por medio de redes sociales en las cuales postea sus propuestas. Sus principales propuestas que más han hecho ruido son las relacionadas con el tema de seguridad, debido a que la violencia en Brasil se ha salido de control totalmente. Jair Bolsonaro promete tener una mano dura contra el crimen, propone poner fin a la política de la reducción de penas, reducción de la mayoría de edad penal a los 16 años, invertir en tecnología e inteligencia en materia de seguridad y también en otros temas ha propuesto privatizar las empresas públicas que tienen pérdidas, la creación de un único Ministerio de Economía unificando al Ministerio de Hacienda, Planificación, Industria y Comercio, etc. Número 2. Fernando Haddad. Es el candidato del Partido de los Trabajadores, del Partido Comunista de Brasil y del Partido Republicano del Orden Social, para generar la coalición El Pueblo Feliz de Nuevo, que es una coalición de izquierda. El Partido de los Trabajadores es el mismo que llevó al poder a Lula da Silva y Dilma Rousseff. De hecho, el Partido de los Trabajadores intentó por todos los medios de presentar a Lula da Silva como candidato presidencial por este partido, pero el Tribunal Supremo Electoral de Brasil declaró el 12 de septiembre que Lula da Silva no podría ser candidato por encontrarse encarcelado. Por lo tanto, el Partido de los Trabajadores declaró como candidato a Fernando Haddad, quien era el candidato a la vicepresidencia bajo la candidatura de Lula da Silva. Fernando Haddad es un profesor que ha tenido varios cargos públicos anteriormente, como lo fueron el cargo de ministro de Educación de Brasil entre el año de 2005 y 2012. Luego fue alcalde de Sao Paulo entre 2013 y 2017, donde fue electo con 56% de los votos. La imagen de Lula da Silva ha sido utilizada masivamente por el Partido de los Trabajadores para tratar de atraer la intención de voto que este mismo tenía, debido a que Lula tenía en las encuestas cerca del 35% de las intenciones de voto y ahora esa intención de voto ha caído significativamente. Sus principales propuestas son el programa Mi Primer Empleo de Nuevo. Ha dicho que Brasil va a volver a generar empleos a corto plazo, valorar de nuevo el salario mínimo e impulsar la economía popular con inversiones públicas. Una reforma tributaria orientada por los principios de la progresividad, simplicidad, eficiencia y fomento a la transición tecnológica, y también ha propuesto reconstruir la democracia, debido a que él dice que cuando Dilma Rousseff fue destituida, la democracia en Brasil fue destruida y que la corrupción se ha tomado el gobierno, y una transición ecológica que se refiere a una economía con armonía en el ambiente. Número 3. Ciro Gomes. Es el candidato del Partido Democrático Laborista y el candidato del Partido Avante para generar la coalición Brasil Soberano, que es una coalición de centro-izquierda. Ciro Gomes es un economista que ha tenido puestos públicos anteriormente, como es el ser el alcalde de Fortaleza entre 1989 y 1990, gobernador de Ceará entre 1991 y 1994, el ministro de Hacienda entre 1994 y 1995 y el ministro de Integración Nacional entre 2003 y 2016. Este candidato se ha proclamado que es la solución por no ser parte de las ideologías de extrema y ha propuesto cosas como combatir los privilegios y combatir la corrupción. Número 4. Gerardo Alckmin. Es el candidato del Partido Socialdemocracia Brasileña y otros 8 partidos pequeños para generar la coalición para unir a Brasil, que es una coalición de centro. Gerardo Alckmin es un médico que ha tenido puestos públicos anteriormente como diputado estatal del estado de Sao Paulo entre 1983 y 1987, luego diputado federal por el estado de Sao Paulo entre 1987 y 1995 y luego fue gobernador del estado de Sao Paulo entre 2001 y 2006 y luego volvió a ser gobernador de Sao Paulo entre 2011 y 2018. Este candidato se ha declarado el unificador de Brasil luego de una crisis que este país se enfrenta y ha prometido liberalizar la economía utilizando políticas que se ocuparon en los 90s. El candidato que va a la cabeza de todas las encuestas es el candidato Jair Bolsonaro. Sin embargo, en Brasil existe la segunda vuelta si no se supera el 50% de los votos, y según todas las encuestas ningún candidato podría ganar la presidencia en primera vuelta, y el segundo lugar lo lleva Fernando Haddad, aunque en los últimos días ha habido un aumento en la intención de voto de Ciro Gomes y Gerardo Alckmin, por lo cual podría haber una pequeña competición por el segundo lugar para pasar a la segunda vuelta. Ahora nos pasaremos a la intención de voto de cada
cada uno de los candidatos. Jair Bolsonaro tiene un estimado de porcentaje de intención de voto de un mínimo de 28% y un máximo de 32%, para un promedio del voto estimado de un 30%. Fernando Haddad tiene un estimado de porcentaje de intención de voto de un mínimo de 21% a un máximo de un 25%, para un promedio de voto estimado de un 23%. Ciro Gómez tiene un estimado de un porcentaje de intención de voto de un mínimo de 9% y un máximo de 13%, para un promedio de voto de un 11%. Y Gerardo Alckmin tiene un estimado del porcentaje de intención de voto de un mínimo del 7% o un máximo del 11%, por un promedio del voto estimado de un 9%. Por lo que si las encuestas están bien, Jair Bolsonaro del PSL y Fernando Haddad del PT estarían disputándose la presidencia en segunda vuelta. ¿Y tú, quién crees que se llevará el primer lugar en la primera vuelta? Déjanos tu respuesta en la encuesta de la esquina superior derecha y en los comentarios. Recuerda que ya tenemos redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook y Twitter como Oscarte09 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme. En la descripción se encuentran los links para nuestras redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.